Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por el mensaje, Señor, el texto de la Escritura, Señor, que hemos venido estudiando. Gracias por dejarnos el Evangelio de Juan. Gracias, precioso Dios, por dejarnos todo este Evangelio, Señor, y todo este escrito, este compendio hecho por Juan, Señor, casi 100 años después de tu venida aquí a la tierra, Señor. Y hemos aprendido tanto. Y el día de hoy, Señor, queremos que vengas y toques nuestra vida, Señor, y que venga tu palabra, Señor, a lavar nuestra mente, a ungir nuestras heridas y sanar, traernos esperanza, traernos luz al que necesita luz en medio de la oscuridad, traernos quebranto, Señor, también. Como cuando tu palabra viene como martillo y quiebra nuestras ideas, quiebra nuestros pensamientos, nuestra forma de ser y nos transforma en nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor. Como decíamos la semana pasada, leíamos. Queremos conocer la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Así que el día de hoy queremos ser un poco más libres de lo que éramos ayer, antier, la semana pasada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana, perdón, el día de hoy, vamos a ver los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan. Así que si puedes irte desplazando a Juan, capítulo 11, ahí vamos a comenzar el día de hoy. Y estamos llegando a el punto en la historia de Jesús, narrada por Juan, donde él, Jesucristo, ya se ha dado a conocer. Ya nos dijo, yo soy el buen pastor, ya nos dijo, yo soy la puerta del redil, ya nos dijo, yo soy el pan de vida, ya dijo, yo soy la luz del mundo, y también dijo, si alguien tiene sed, venga a mí. Y se lo dijo a la mujer samaritana, y la mujer samaritana regó toda esa misma noticia en todo Samaria. Ya sabemos que Él es el agua de vida, que Él es la fuente de agua de vida eterna. Ya dijo Jesucristo que Él era antes de Abraham. O sea, Él es eterno. Y no nada más lo ha dado a conocer como su testimonio de su propia boca, por sus palabras, sino que también ha ido haciendo señales que apuntan a esto mismo. Calmó la tormenta ya a estas alturas 2 veces. Una, cuando los discípulos no sabían ni qué ondas, y casi se hundía la barca, Jesús estaba dormido, ¿se acuerdan? A estas alturas ya les tocó ver a Jesús, ya les tocó ver, como vimos hace 2 domingos atrás, a los discípulos remando contra corriente, y Jesús caminó, llegó y se subió a la barca así, ¿no? Caminando por encima de las aguas. Es cuando Pedro le dice, a ver, si eres tú, manda que yo camine. Y camina también ahí Pedro. Ya les tocó ver multiplicado el pan, ya les tocó ver la sanación al hombre que estaba en el lago de Bethesda, les tocó ver sanado al ciego de nacimiento, y justo ahí es cuando Jesús les dice, ustedes están ciegos espiritualmente, porque lo hizo en el día sábado, el día de reposo, que era cuando les quebraba la cabeza a estos hombres, ¿no? Ya le trajeron tinajas secas vacías y las llenaron con agua y las convirtió en vino. O sea, ya se ha dado a conocer, se ha mostrado a través de las señales, y también ha venido chocando contra la religiosidad judía. Una, por el día sábado. 2, por mostrar su relación con el Padre, diciendo el Padre y yo somos uno. Perdón. También, ¿en qué otro sentido? En la validez de su testimonio. Oye, pero tú, ¿por qué vienes y nos dices esto? Pero Jesús les da la razón de su testimonio. Dice, el Padre da testimonio, la palabra da testimonio, yo doy testimonio, Juan el Bautista dio testimonio. ¿Qué más necesitan? Y luego también diciendo, las Escrituras hablan de mí. Y es bien impresionante, y ahorita vamos a ver al final cómo termina este desenlace, donde Jesús se ha venido dando a conocer desde el capítulo 2 hasta ahorita, el onceavo, que vamos a ver. Pero Jesucristo, no sé si se acuerdan que vimos, no me acuerdo si fue hace 2 domingos, creo que cuando lo comentamos, cuando Jesús les dice, el problema es que en ustedes no hay espacio para mis palabras, en su corazón no caben mis palabras. Entonces es como que llegan y pum, rebotan, y pum, rebotan, y rebotan, y rebotan, y rebotan. ¿Ok? Entonces, los 2 acontecimientos que vamos a ver hoy van a venir a coronar, como la cerecita del pastel, el plan perfecto de un Cordero de Dios que viene a sufrir una condena que a ti y a mí nos tocaba. Es lo que va a venir así como que a preparar, a terminar, a poner la cerecita del escenario que era necesario para que ese Cordero fuese sacrificado. Fíjate qué impresión, que aquel verbo vivo que decía Juan, que narra en el capítulo 1, terminaría clavado en una cruz por elección, por amor, para rescate tuyo y rescate mío. El verbo eterno, desde siempre y hasta siempre, metido en el cuerpo de un bebé, y al mismo tiempo sustenta el planeta y la galaxia en sus manos, y va a venir a entregarse como un sacrificio en lugar tuyo y en lugar mío. Y estos 2 acontecimientos que enmarcan esto es la muerte de Lázaro y su resurrección, y la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos al capítulo 11. Dice el verso 1. Acuérdense que estaban en las fiestas, ¿no? Está terminando todo ese tiempo. La fiesta de los tabernáculos, el Hanukkah, la fiesta de la Pascua.
Y dice el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, de su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan se está anticipando, no es que ya pasó, apenas va a pasar, pero está narrándolo, ¿no? 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Fíjate, van dos glorias, para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Escucha esto, el 6. Esto es donde quisiera que nos enfocáramos. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, fue y lo sanó de volada. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Wow. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Estaban en Judea, se habían movido, ya vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Como diciendo, no tiene el día 12, no tiene el día 12 horas, todavía hay chance, vámonos, nada de estar aquí sentaditos, básicamente es lo que les está diciendo. 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya nos esperamos 2 días, ya se murió. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos, también nosotros, para que muramos con él. Pues iban a ir al lugar donde estaba dura la cosa, pues. Quiero pedirte algo. Ponte en el lugar de estas mujeres. Imagínate esto. Eres amigo de Jesús. Y tienes 2 hermanos, ¿ok? Y los 3 son amigos de Jesucristo. Sabes que Él es, de alguna manera, el ungido del Señor, el Mesías. Has estado consciente de todo lo que recapitulamos ahorita, de las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, todo, has visto todo. Y de repente Jesús se despide de ti y se van, y ya. Y estás un martes en tu casa, y tu hermano cae tan enfermo así, calentura de 41, unos gritos de dolor horribles, y tú mandas una carta a Jesús diciéndole, está bien enfermo, y yo ya he visto que ha sanado gente, o sea, así como que, ¿no? Y de repente, entérate que Jesús se entera, recibe tu carta, y entonces Jesús hace, respecto a tu carta, hace lo que dice el verso 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto, para ellas, era 2 días más de dolor, 2 días más de calentura, 2 días más de gritos, 2 días más de desvelos, 2 días más de carga. Y todavía de mal en peor, porque al final de cuentas Lázaro terminó muriendo, ¿no? Y déjame decirte algo de esta manera. Tú y yo podemos orar para pedir que Dios manifieste su gloria. Pero Jesús, el Señor, para ti y para mí, va a actuar en el tiempo y en el lugar, de manera que traiga más gloria de la que tú y yo podemos imaginar. ¿Sí o no hemos orado y hemos dicho, Señor, sánalo para que te conozca? Señor, resuelve esto para que tu gloria se manifieste y a todos se les calle la boca. Señor, arregla esto, te lo pedimos porque si lo haces hasta ellos van a creer, etcétera, etcétera. Y está bien, no son malas intenciones. Y tú y yo deseamos que se vea una gloria manifiesta, pero Dios siempre tiene un mejor camino donde a final de cuentas Él sea más glorificado que lo que tú y yo hemos pensado. Y Él responde siempre en la medida de traer aún más gloria para Dios de lo que tú y yo planificamos. Entonces ahí está, aunque Marta y María habían mandado este mensaje, y seguramente entre ellas dijeron, pues si sanó a los otros, puede sanar a Lázaro, pues ahí te va. Y esto va a ser wow para todos. Pero Dios tiene su forma, de manera que siempre haya más gloria. Ese es el punto. Aunque eso implique más tiempo del proceso, más largo. Sí, porque hay una mayor gloria. Aunque implica más dolor real, me duele el cuerpo. Sí, porque hay más gloria detrás de ese proceso. Hay una gloria mayor al final. Y hay veces, muchas veces a estas alturas de la historia, en las que Jesús ya había hecho exactamente lo mismo.
Por ejemplo, cuando María le dice a Jesús, oye, se les acabó el vino. Básicamente le está diciendo, te pido por favor que les conviertas el agua en vino. Pero, ¿qué sucede? Jesús no le dice, bueno, pues deja convertirle en vino. ¡Pum! No, le dice, ¿qué quieres conmigo? Mujer, please. Y entonces Jesús, ¿se acuerdan que decíamos? Seguramente oró al Padre, porque Jesús no se manda solo. Hay una armonía perfecta con el Padre. Entonces ya, ¿está acordado? Sí. ¿Esta es la manera? Sí. Ok. ¡Pum! Mayor gloria. Otra, lo vimos la semana pasada, cuando los hermanos de Jesús le dicen, ay, tan Mesías y no sé qué, pues vete allá a la Pascua donde está todo el gentío. Allá ve y predícales, pues. Y Jesús, ¿qué les dice? No, vayan ustedes. Ahí yo veo al rato, ¿no? Estoy parafraseando. Siguientes versículos dice que él se fue por otro lado y llegó sin avisarle a sus hermanos. O sea, Jesucristo va a hacer las cosas de manera que siempre se lleve más gloria. Entonces, en los procesos en tu vida o en las situaciones en tu vida, aprende a descansar en Él y a vivir ese proceso buscándolo. Es difícil, claro que sí lo es. Imagínate los días de espera, y ahorita vamos a ver a Marta y a María, sus reacciones en el intermedio, pero es el proceso del Señor y Él se quiere llevar más gloria y quiere glorificarse en tu problema, ¿no? Mira el 17. Vino pues, dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, todavía fue el sepelio, pues. O sea, ya había pasado todo. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, vamos a enfocarnos en Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tácitamente, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, y aquí viene el broche de oro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y fíjate lo que pasa con Marta. 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjate, de pocas personas se lee directamente en la Escritura que le dijeron a Jesús que creían en Él, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Bien poquitos, como unos 4 en los evangelios. Pero a mí lo que me impresiona de esto que acabamos de leer es que esta fe de Marta viene de ser construida y edificada, fortalecida en medio del proceso más adverso y difícil para ella. ¡Qué impresión! Un proceso de dolor, un proceso a través del cual parece que Jesús llega tarde, donde parece que Jesús no hizo nada por ti. Le mandaste decir, dicho otras palabras, oraste y Dios no te contestó. ¿Sí? Pero al encontrarse con Jesús, escucha de nuevo sus palabras que le dicen, yo soy la resurrección y la vida. Cree en mí, vas a tener vida. Entonces es un proceso que llevó a un desarrollo de fe y lo que produjo en ella es el fruto de salvación. ¿Te das cuenta? Lo que a final de cuentas terminó recibiendo Marta no nada más fue la sanidad de su hermano, la resurrección de su hermano, sino más bien la salvación de su alma, que es lo que Jesucristo hizo primero, antes de resucitar a Lázaro. Entonces, y yo te pregunto, confesar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿no es acaso una mayor gloria que cualquier otra cosa? Claro que sí. Quizá esto no hubiera ocurrido si Jesús hubiera ido mientras Lázaro estaba enfermo, antes de morir. Porque esa adversidad, ese proceso que Jesucristo extendió, produjo una mayor gloria ya para Marta, que fue su salvación, la fe en Cristo. ¡Qué impresión! Y te puedo hacer 3 preguntas. ¿Cómo tomas la adversidad en tu vida? ¿Cómo te va mal? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo tomas la enfermedad en tu vida? No estoy hablando cuando te da tos. Estoy hablando cuando vienen enfermedades complejas que te van a exigir salirte de tu zona de comodidad. ¿Cómo tomamos la muerte? Y tú y yo como creyentes estamos llamados a procesar la muerte de una manera diferente al mundo de afuera. Porque tienes al Salvador de tu lado.
Entonces, tú y yo como creyentes estamos llamados a vivir el duelo y el dolor de la enfermedad, de la molestia, de lo complicado, de una manera muy distinta, porque Dios quiere glorificarse en ti en el dolor. Y con esto no quiero decir que te esté deseando, profetizando, diciendo, oh, ahora tenemos que vivir y sufrir y tener un cristianismo sufriente. No, gracias a Dios por los tiempos de paz. Gracias a Dios por los tiempos de su gracia, donde en su gracia todo está en orden y te levantas a gusto y dices, wow, y te desayunas unos chilaquiles bien ricos. Pero de repente como creyentes pensamos que la paz en Cristo es la norma. Y déjame decirte algo, si tú y yo viviéramos en algunas zonas de otros continentes donde el cristianismo está prohibido y donde tener una Biblia es un delito federal y te pueden ejecutar por ello, nos daríamos cuenta. Y que los cristianos, estábamos oyendo mi esposa y yo, una pareja de conectados en una reunión de semilla en Bolivia. Y en Bolivia hay una persecución terrible, están amaneciendo colgados los pastores. Y la iglesia se junta a orar. Y después de orar está el silencio de Dios, donde parece que Dios no está haciendo nada. Pero Dios está muchas veces en tu vida y en mi vida extendiendo los periodos porque Él se quiere glorificar a través de eso. Entonces, no consideremos la paz, demos gracias, como una norma, demos gracias por ella. Y cuando venga el valle de sombra y de muerte, descansa en tu buen pastor, aunque duela. 28. Vamos a ver qué pasa. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, o sea, María pues, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, venía ahí por ahí en la entradita de Nogales, ¿haz de cuenta? Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, ¿qué? Fíjense, acuérdense de lo que le dijo Marta al principio. Él le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Significa que ellas ya habían platicado de eso. ¿Por qué no viene Jesús? ¿Por qué no viene Jesús? Ya le mandamos a avisar, no viene, no viene. Si él sanó al otro, hubiera podido sanar a él. Y muere. Bueno, 33. Mira esto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Perdón, me estoy tratando de controlar. Déjame decirte algo. Jesús es totalmente consciente del dolor que sufres. Lo conoce a la perfección. Por eso en el 33 dice, al verla llorando los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció y se conmovió. Dice un comentarista, Dios ve tus lágrimas, Dios es tocado por tus lágrimas, Dios recuerda tus lágrimas y Dios actúa para secar tus lágrimas. Acompáñame al Salmo 56, por favor, verso 8. Está David orando en este salmo diciendo por una situación compleja en su vida contra enemigos. Y dice el Salmo 56, verso 8. Fíjate esto. Mis huidas tú has contado. Escucha esto. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Con esto lo que quiero decirte es, cada lágrima que derramas en ese proceso de dolor, que el Señor a veces extiende para manifestar su gloria, o cualquier otro proceso doloroso, Dios tiene una copa donde están esas lágrimas. Y cuentan para Él. Él sabe lo que te costaron. Dice en Salmo 56, ¿no están ellas en tu libro? Dios tiene registrada cada lágrima que tú has derramado. Y fíjate la pregunta que la gente que estaba alrededor de Marta y María hicieron. Es exactamente la misma que nos hacemos tú y yo cuando hay problemas. Verso 37 dice, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Ahí estamos cantando. Tin, 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 sé que lo harás otra vez. Tin, 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 tin. Abriste el mar. ¿Qué te cuesta hacer así? Y ya. ¿Y cuál es la respuesta de Dios en su palabra a una pregunta como esta? Porque aquí en esta parte Jesús no contesta esa pregunta.
Y la respuesta es la misma respuesta que Dios da en el libro de Job. ¿Se acuerdan de Job? El libro de Job en la Biblia es la historia de un hombre justo que le va como en feria y lo que le sigue. Y hay una serie de interacciones entre no muy buenos consejos de ciertos amigos, pero él llega a un punto en que interactúa con Dios. Y si tú lees el libro de principio a fin, la pregunta que hace Job es, ¿qué hice yo para merecer esto? Y sabes que el libro se acaba y no hay una respuesta al respecto. Y eso te lleva a la reflexión porque dices, ¿y entonces por qué? Y un tiempo yo medité este libro en personal, así, personalmente, y lo que yo reflexionaba es, tal vez Dios trató esto con él para hacer este compendio de este libro y dejárnoslo a nosotros como material para que pudiéramos aprender. Pero Job jamás tenía ni por aquí de que se iba a escribir su historia y todo esto, ¿no? No sé, es solo un pensamiento mío, ¿no? Porque realmente el libro de Job no resuelve. ¿Y qué significa esto? Que Dios va a hacer lo que Él considera mejor para su gloria y para sus propósitos en tu vida, aunque a ti y a mí no nos parezca. Es su voluntad, no la nuestra. Oh, Dios mío, qué diferencia de postura, porque de repente hemos escuchado, oh, sí, tu mejor año ahí viene por delante. ¿Y qué dice la Escritura respecto a algo como eso? Dice, cada día trae su afán. Mejor dice, si el Señor quiere, nos va a ir bien, porque tú y yo no sabemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces en un proceso como este? Esperar, adorar a tu Señor, como lo vamos a ver ahorita. Saber que Él siempre busca la mayor gloria para Él, que lo tengas bien consciente. No lo dudes nunca. Siempre su tiempo es mejor, siempre su proceso, el de Él, es mejor. No olvidemos que Él siempre está buscando una mayor gloria para Él. Y entre ellas, la salvación de tu alma, como en el caso de Marta. 38. Vamos a ver qué pasa. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había estado puesto, o había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esa frase. Yo le puse decir al Señor eso, Señor, yo sé que siempre me oyes. Si tú eres hermano en Cristo por la sangre de Jesús, en su nombre, tú puedes decir, Padre, yo sé que siempre me oyes. Siempre que ores a Él te oye. Yo sé, 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Jesús llega y de repente, cuando su propósito ya se cumplió, déjame decirte algo, va a irrumpir todo lo que sea necesario para que se resuelva lo que tiene que ser resuelto. Piensa esto, ¿qué tan complejo es ese problema o esa situación que tienes en tu vida? ¿Qué tan, según tú y según yo, irremediable es una situación? Jesús la supera. Jesús la supera. La supera. La supera. Es más, allá de eso, como cantábamos ahorita, Jesús es suficiente. Es lo único que basta, es lo único que es necesario. Él supera todo lo que sea necesario para que tú recibas esa respuesta que estás esperando del Señor. No importa. A lo mejor dices, no, pues ya el proceso está todo tan largo que no, pues ya, Señor, así déjalo. ¿Verdad? Porque de repente volteas y dices, no, esto ya se entramoyó tanto que ya no tiene remedio. Jesús lo supera todo. Lo supera todo. Y obvio, esto era la señal. Y fue en su momento. Y acompañado de la declaración del Señor de decir, yo soy la resurrección y la vida. Imagínate los discípulos haber escuchado y luego haberlo visto en vivo. Verás, vete al Panteón Betania, grítale una tumba y que se levante a alguien. Fue un evento brutal. Y mira lo que pasó. 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y aunque no lo dejaran. Qué chistoso que empieza a suceder una cosa de actos proféticos sin que se den cuenta ellos. Mira, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, ni pensáis, fíjate esto es lo que dijo, sin le pasó en blanco, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No se dio cuenta que estaban profetizando. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, dice Juan, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, la cerecita del pastel que te decía. Jesús necesitaba dejar que este suceso se cocinara a fuego lento un poco. Porque dice que, como acordaron matarle, el 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Los va a dejar que se cocinen ahí a fuego lento con toda esta situación. Y, eh, y él se retira con sus discípulos, porque en los siguientes capítulos que vamos a ver las siguientes semanas, Jesús se va a tomar tiempo privado con sus discípulos para darles una cantidad de enseñanzas tremendas como sus últimas palabras para los discípulos. ¿Okay? Capítulo 12. Capítulo 12. ¿Qué sucedió después de esto? Ya se fue Jesús con los discípulos, ¿no? Dice, ¿cómo comienza el versículo? 6 días antes de la Pascua. Ojo. Ya acordaron matar a Jesús. Ahí viene la Pascua. Jesús fue crucificado en ese tiempo de Pascua. 6 días antes de la Pascua, Jesús ya sabe que llegó su hora. Ahorita lo vamos a ver. Quiere decir que Jesús está consciente que le quedan 6 días en esta tierra. Entonces comienza la tormenta en Jesús. Y mira lo que hace. Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro y el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Pues claro, resucitó el muerto, vamos a hacer pozole y cabrito asado y no sé qué, pan de pita, etcétera. Pregunta, si tú supieras que en 6 días vas a fallecer, ¿tendrías ánimos de estar en una fiesta? Los que dijeron que sí, yo creo que les gustan los death showers, así como, como baby shower, pero porque ya te vas o qué onda. Qué impresión que Jesús asumió y se quedó a la fiesta. Verso 2. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces, fíjate lo que pasó. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, esta es una reflexión muchos años posterior de Juan, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y vuelve a la escena. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús se quedó, ¿no? Pero en medio de esa preagonía, ¿no? Al ratito la va a expresar Jesús. En medio, o sea, tú estás en la fiesta, no sé si te ha pasado que estás en una fiesta y que sabes que en una semana tienes que hacer una entrega muy difícil o te van a hacer una evaluación muy difícil o tienes que pagar chorrocientos mil y andas viendo cómo completas y estás en esa situación y estás en la fiesta y todo el mundo, sí, tú por dentro, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces. Y en medio de esa pregonía, sabiendo el peso de lo que iba a ser, lo que significaba todo esto, recibe Jesucristo uno de los actos de amor y de adoración correspondiente a la altura del momento y en una entrega total. Qué gratificante debió de haber sido para Jesucristo. Por eso dice, espérate, lo está haciendo para mi sepultura. Y quisiera que viéramos nada más 5 cosas de este acto de adoración. Una, dice que era de nardo puro. Cuando estamos hablando de nardo puro, es como cuando compras un perfume original, ¿sí? No de esos que te hacen así como que en las plazas, que huelen como al otro, ¿sí? Entonces, hablando de adoración, era una adoración, digamos, sin imitación. O sea, no una adoración chafa, no una adoración superficial, sino total, integral, sin imitación. 2, con humildad, dice que se echó a sus pies. Y el echarse a sus pies en ese tiempo, a lavar los pies, era el acto más bajo de toda la escalera de servidumbre.
El último eslabón, el cabuz del tren, así, era el que lavaba los pies. Y se echa a sus pies. 3, dice que era costoso, que equivalía al salario de un jornalero de un año. Yo usé más o menos las ChatGPT, para traducir eso al sueldo de un jornalero en México de un año al 2024. Era un perfume de 140,000 pesos, más o menos. ¿Qué nos dice esto? Lo dio todo, lo entregó todo. Y te pregunto a ti para que reflexiones, ¿serías capaz de derramar todo lo tuyo por él? Así como María. ¿Llegará nuestra gratitud a tal nivel para decir, lo entrego todo? De repente estamos muy románticos, de decir, sí, Señor, yo todo lo mío es tuyo y te entrego todo. A ver, agarra 140,000 pesos y mételos en una trituradora. 140,000 pesos de basura. Eso es lo que sintió Judas. Exactamente es lo que sintió. Tiraron 140,000 pesos a la basura. Pero era tal su gratitud que dijo, el perfume de nardo de 140,000 no es nada. 4, ungió sus pies. Para ungir a Jesús, sus pies, pues no los puedes ungir si primero no estás a sus pies. Y María tenía ya esa fama de echarse a sus pies, ¿sí? A escuchar sus palabras. Se quedaba en sus pies, escuchando y bebiéndose sus palabras. Entonces, no puedes ungir al Señor si primero no estás a sus pies y escuchas sus palabras. ¿Okay? Y 5, dice que enjugó con sus cabellos. Enjugar es usar como si fuera una toalla, pero en lugar de una toalla usó sus cabellos como toalla. Y las mujeres en el Medio Oriente normalmente traían el cabello recogido o escondido. Y solo se soltaban su cabellera como un símbolo de privacidad, de extrema confianza. O sea, se soltaban la cabellera con sus maridos en su habitación, o con sus hermanos en la sala, o con sus padres ahí en casa. Era algo muy íntimo. Entonces, soltarse la cabellera, pudiéramos verlo como un símbolo de que ella está entregándose sin reservas, en total confianza, diciendo, soy tuya, Señor. Y es criticada. Dicen, ay, pero ¿por qué derramó eso? Fíjate qué impresión, que en ese acto de adoración no nada más Jesús se quedó con el aroma, sino ella también. El mismo aroma entre Jesús y ella, porque se lo llevó en sus cabellos. Pero es criticada, pero Jesús le dice, no, porque esto es para mi sepultura. Pues ya le faltan 6 días nada más. Y es como cuando estás en un funeral. No sé si te ha tocado tramitar uno, pero uno no escatima. Ahí luego a ver cómo le hacemos. Un tarjetazo si no estás preparado. Y si no estás preparado, buscas cómo hacerle. Pero todo es con el único objetivo de que sea honroso. Entonces, aunque a las personas les pareció un desperdicio, y muy probablemente no nada más fue Judas el que lo pensó, también los discípulos han de haber dicho, uy, el perfume de nardo. ¿No? Pero Jesús les dice, déjela, porque está preparándome para algo que es digno, que es honroso, que es mi sepultura. Y luego del versículo 9 en adelante, antes de eso, déjame decirte una última idea. Considera estos puntos de cómo esta mujer adoró al Señor. Tómalos para ti y evalúa si tu adoración es del mismo nivel. ¿Va? Del verso 9 en adelante se desata un complot, ya no nomás para matar a Jesús, sino que dijeron, oye, pues si es que ven a Jesús haciendo las señales, creen en él, y bueno, vamos a suponer que mandamos callar a Jesús. Pues Lázaro está vivo y estaba muerto, pues vamos a matar a Lázaro también. Y así tapamos. No, se creían John Wick estos compas. Vamos, excomunicados todos, vámonos. Y ahí concluye esa historia. Pero en el verso 12 viene el otro gran evento que enmarca esta preparación para los últimos días de Jesús en la tierra. Y luego ir a la cruz. Verso 12. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ámonos. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Y aquí viene una referencia a una profecía de Jesús. Dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna, o sea, un asnito, chavalito, bebé. Bueno, no bebé, pero joven. Ajá. Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente, volviendo a la gente, al gentío ahí,
que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual, o sea, se seguía corriendo la voz, ¿qué crees? Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a Lázaro, resucitó a Lázaro. Fue un momento épico, impresionante. Por lo cual, 18, había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ven? No consiguen nada, mira, ahí va el mundo tras él. Pobres fariseos. Y viene Jesús entrando y la gente con palmas, gritando, sana, dice otro evangelio que ponían las telas en el piso para que pasara Jesucristo. Y hay algunas cosas que quisiera mencionarles, que notáramos. ¿Por qué es tan importante esto? Esta entrada triunfal a Jerusalén. Ya les van algunos puntos. Una, Jesús es el Cordero de Corderos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Dice que era la Pascua. Y si se acuerdan, cuando es la Pascua, todo el mundo viene a Jerusalén. Y hablamos de que había como 250,000 de judíos. Y todos ellos vienen a adorar. Y para adorar tienes que traer un corderito. Y si no lo traes, lo tienes que comprar. ¿Se acuerdan? Ay, perdón. Era al revés. Eso quiere decir que había alrededor de 250,000 judíos ahí y sus familias. Y todos traen un corderito. Quiere decir, y me gustó coincidir, que decía ahí que Josefo estimaba en uno de sus escritos que había alrededor de 256,500 corderitos entre las calles y alrededor del templo, listos para ser sacrificados. Entonces, al ir entrando a Jerusalén desde distintas partes y todo el mundo con sus 256,000 corderos, ¿cómo se hacía el tránsito? Pues lento, atorado, como cuando todo el mundo quiere ir aquí, ¿no? Y la carretera se atasca y no puedes, ahí vas a vuelta de rueda y está tu carro entre chorro mil carros así, ¿no? O los mares del Boulevard Solidaridad a las 8 de la mañana, si te han tocado. Entonces va lento el tránsito. Ahora, imagina esto, por favor, vuélvete un poquito cinematográfico. Imagínate a Jesús montado en un asnito con sus discípulos detrás, entrando, la gente con palmas en las manos, gritando sana, cayendo pétalos de colores y lo que tú quieras. Y Jesús rodeado de corderitos y gente, pero él entrando como el cordero verdadero que va a romper el pecado, que va a ser sacrificado. ¡Qué escena! A nivel general, a nivel así escritura, decir, wow, la gente llevando todavía sus corderos, pero en eso va entrando el cordero a Jerusalén a ser sacrificado por toda la humanidad. Segunda cosa, es importante esto, ¿por qué? Porque la gente veía a un Mesías libertador. ¿Cómo sabemos eso? Por las palmas. Dice que ellos agarraron ramas de palmas y con ellas hacían así de, oh sí, Osana. Y las palmas, déjame decirte algo histórico, para que lo comprendamos mejor, es un símbolo de nacionalismo judío. ¿Por qué? Resulta que antes de Cristo hubo un tiempo que se llama de los Macabeos. Hay una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana, que tiene el libro de Macabeos. Es un libro histórico que puedes leer si quieres y te vas a acordar de esto. Los Macabeos, el tiempo de los Macabeos fue un tiempo de resistencia judía, donde ellos estaban luchando para ser libres de la opresión, porque les querían imponer nueva religión, nueva cultura, nuevos ritos de adoración, otra cosa que no era lo que estaba escrito en la ley. Y la historia narra que el pueblo judío ganó, vencieron. Y cuando ganaron, usaron palmas para festejar. Ganamos la batalla, ¿no? Y con eso celebraron. Entonces, cuando corre la voz de que Jesucristo es que es el Rey, es el Mesías, agarren palmas, va a venir, va a entrar, ahí viene, viene el Mesías libertador, que tanto hemos esperado para que nos libre de Roma. Y tomar las palmas, pues, era ese símbolo. Pero ahí va el otro punto importante. ¿Por qué es tan épico también esto? Porque Jesús usa un asno joven, un pollino de asna. Y fíjate esto, Jesús permitió ser adorado en esa entrada triunfal. Prácticamente lo están declarando rey, rey de Israel. ¿Sí? Y Jesucristo permite esa adoración. Pero en lugar de seguir la línea nacionalista con las palmas y sí, vengo a liberarlos de la opresión romana, Jesús viene montado en un asno. Y venir un mensajero, un representante montado en un asno es un símbolo de un mensajero, de un sacerdote. ¿Sí?
Normalmente la milicia, ¿en qué venían montados? En caballos. Caballos fuertes, con unas patotas, con un así, todo un porte, con la gallardía así por delante, diciendo, sí, yo soy el rey vencedor. Y Jesucristo no entró hacia Jerusalén, Jesucristo entró montado en un burrito, como diciendo, sí, sí, soy el rey, pero no vengo a reinar, no vengo a dirigirlos a un reino como ustedes lo tienen en la cabeza. Soy el Mesías, pero vengo a trabajar como sacerdote en tu corazón. Ahora, Jesús entró hacia Jerusalén, pero un día va a entrar, va a venir en un caballo, y dice Apocalipsis, venciendo y para vencer. Mira, acompáñame a Apocalipsis 19, verso 11. 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Ahí sí viene en un caballo blanco, como dice una canción de Juan Luis Guerra. Pero ahorita viene por tu corazón. Vino por tu corazón y por el mío, y volverá por justicia eterna. Ahí sí, los que creyeron serán levantados, y los que no serán levantados, pero a condenación. Y luego pasa algo muy interesante. Vámonos a Juan 12, verso 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Por qué había griegos para adorar en la fiesta de Pascua? Es otro tema, pero había griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, que Felipe es un nombre griego, como que por eso les dio confiancita, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, fíjate esto, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ya son griegos, no son judíos. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si se acuerdan, en los domingos anteriores estábamos viendo que Jesús decía, no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Lo querían atrapar porque no llegaba, pero no pudieron porque no había llegado la hora. Y en este verso Jesús, cuando le dicen, oye, hay unos griegos que quieren verse contigo, y Jesús dice, llegó la hora. Intrigante, ¿por qué? y Jesús del 24 al 26 básicamente lo que les dice es, imagínense que yo soy un grano de un fruto y tengo que caer en tierra, morir, para entonces llevar mucho fruto. Y Jesucristo es donde dice, el que ama su vida la perderá, el verso 25, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y en el 27 es donde Jesús empieza a decir, ahora sí, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame ahora de esta hora. No, para esta hora he llegado. 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Hace una oración. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente se hizo pelotas. No, que fue un trueno, que qué fue, que pasó un avión, que no sé, lo que tú quieras. Y entonces en el 31, Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte había de morir. Fíjate, en el verso 34, la reacción, dice, le respondió la gente, a ver, todavía a estas alturas, ¿no? Dice, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no lo sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Fíjate esto, Jesús vino a los suyos. Y cuando esto comenzó a salirse del ámbito oficial, que era que vino a los suyos, vino a los judíos, y los griegos de otra nación empezaron a decir, oye, yo quiero ser Jesús, que resucita muertos como Lázaro. Jesús dice, ha llegado la hora.
Es como si Jesús hubiera dicho, si la salvación se va a comenzar a extender ahora fuera de Israel, debe ser ya de la forma correcta, planeada y definitiva. ¿Sí? Y Jesús asumió el precio de su llamado. En el verso 27 dice, oh, está turbada mi alma, pero ¿qué voy a decir? Señor, sácame de esta, porque pues, no, pues a esto vine. Todos sabemos que Jesús después le dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, ¿no? Y el Padre no le contesta absolutamente nada, ¿no? Y lo que quisiera decirte como un pequeño paréntesis en esto es, sigue el ejemplo de Jesús en lo que el Señor te llamó a hacer. Es decir, muere a tus deseos egoístas para dar fruto en su reino. Jesucristo dijo, yo tengo que morir. Porque si yo muero y soy levantado, a todos atraeré a mí, a muchos atraeré a mí. Pero si no, no. ¿Ok? Y todavía hay dudas entre la gente, se están como que diciendo, oye, pero pues ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué ondas? Y ante estas dudas, Jesucristo lo que les dice es, crean en la luz. Días antes ya les había dicho, yo soy la luz del mundo. Yo soy. Pero no entró la palabra. Mira cómo Juan aclara esto en los siguientes versos como una expresión de desgracia total. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, fíjate esto, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ah, ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia haber tenido la palabra en tus manos, como la tienes hoy en día tú, haber tenido al maestro delante de ti, haber tenido una cantidad de señales prodigiosos, milagros tremendos, haber tenido su testimonio, el testimonio de Juan el Bautista, haber tenido al verbo delante de ellos y no aceptarlo, no verlo? Y me llama la atención que dice en el verso 40, haciendo referencia a una profecía de Isaías, dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y déjame aclararte algo que es bien importante. Esto de que cegó sus ojos y endureció su corazón, no es un acto deliberado de Dios en contra de la voluntad humana. Número uno, era una profecía de Isaías y de los profetas de algo que iba a suceder. ¿Qué era lo que iba a suceder? Iba a venir a los suyos y los suyos le iban a decir, no, no te creo, no confío. Entonces tenía que suceder, porque estaba profetizado. ¿Ok? Era una profecía, pero el endurecimiento del corazón, que también eso, si echas memoria, eso también pasó en Éxodo con el faraón, que no quería dejar escapar al pueblo de Israel. Dice que se endureció el corazón de faraón. Pero ese endurecimiento es como fortalecer la decisión que tomas. Es decir, tienes la opción, tú eliges, ok, y ya que eliges, muy bien, ya eso que elegiste, te lo refuerzo. Si decidiste creer, te fortalezco en creer. Si decidiste no creer, endurécete más. Pero quien decide, a final de cuentas, eres tuyo. Ellos a los suyos vino y los suyos dijeron, fuchi, no, bacala, no me gustas, no guardas el sábado, no respetas las reglas. Y ellos eligieron eso. Y se endureció su corazón. Y fueron enceguecidos más. Y Jesucristo dice, sí. Y en los que han sido todavía, que menos vean. Y el que sí ve, ok, que vea más y más. Y fíjate qué impresión, cómo somos tan fáciles de elegir la gloria de la tierra en lugar de la gloria del Señor. Mira en el verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¡Oh, sorpresa! Los gobernantes sí creyeron en Jesús. Muchos de ellos. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Porque qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es similar al frasquito de alabastro, de perfume de nardo. Prefiero el valor de alto precio terrenal que la gloria con el maestro. Entonces no quiebro mi alabastro. No lo quiebro, lo conservo. No. Oye, crees en Jesús, confía, decláralo, confiésalo. No, es que me da cosa esto, me da cosa esto otro, no puedo, si lo hago me van a quitar del trabajo, lo que sea. Preferimos de repente, como humanos, elegir la gloria de la tierra que la del Señor. Y qué tragedia griega. Porque terminas, al final de cuentas, ciego, sordo.
como la Shakira, como la canción de Shakira. Por esto, en medio de este cuadro de elección, Jesús se va a levantar y va a dar uno, fíjate esto, viendo todo este panorama, ¿sí? Jesús se va a levantar y va a dar su último grito a gran voz en medio del pueblo de Israel. Es doloroso. La última advertencia y testimonio, verso 44. Jesús no dijo, dice, clamó y dijo, el que cree en mí no cree, perdón, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él dio mandamiento. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Como tratando de, ya les dije como varias veces, y por último te lo grito a clamor partido. Y habiendo dicho eso, Jesús se va a dedicar los últimos capítulos a cerrar la pinza con los temas más importantes y prepararse para su muerte. Y ahí acaba el capítulo 12. Entonces, esto que vimos hoy concluye mostrándonos a un Cristo coronando su trabajo con una de las señales más fuertes, enseñando que los tiempos de Dios y la forma de proceder siempre son para que su gloria sea manifiesta en la mayor magnitud posible. Vemos a un Jesús adorado en espíritu y en verdad, con María, con una María agradecida por su revelación, de ser la resurrección y la vida, y su favor para con su hermano, pero adorando a Cristo como a su Salvador, como al Salvador de su alma. Y vemos a un Jesús coronado, de alguna manera, exhibiéndose públicamente como un rey digno de ser adorado, pero en un reino muy distinto al humano montado en un pollino de asna, viniendo por tu corazón y por el mío. Y sí, un día volverá, como vimos en Apocalipsis, montado en un caballo, como el fiel y el verdadero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos a Jesús dando su último clamor para que Israel, para con Israel, para que lo vean. Y ese clamor se traslada para ti, para mí, hoy, con Jesús diciendo, oye mis palabras y guárdalas. Esas que tienes ahí escritas, guárdalas. Son el alimento para tu alma. Es lo que realmente va a traer la vida de Dios a tu vida. No otra cosa. Las demás cosas se las lleva el viento. ¿Va? Vamos a orar.